Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paola Pérez. Las políticas migratorias apoyadas por la Unión Europea y también Occidente forman parte de lo que ha sucedido en los últimos días en el punto fronterizo de Melilla. Ha sacado a la luz una vulneración sistemática en materia de derechos humanos de refugiados y asilados políticos. Para expertos en la materia, este momento de la historia, tras el avance de la protección a los derechos humanos y también el derecho internacional, donde recordemos que África se ha convertido para Europa en un proveedor de materias primas que disfruta de manera abundante ese continente y también Occidente. Pero ¿qué implicaciones tiene justamente para el Reino de Marruecos esta masacre? Este hecho ha encendido las alarmas tras cobrar 37 vidas en algo que muchos teólogos han calificado como un genocidio estructural. ¿Qué implicaciones tendrá esto? Ya la Organización de Naciones Unidas ha exigido a España y a Marruecos esclarecer los hechos e investigar a fondo la muerte de migrantes, preservar las pruebas y sobre todo garantizar un trato digno a las víctimas. Vamos a analizar todo este contexto con nuestros especialistas. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? $37 cuerpos esperan ser enterrados en fosas cavadas a toda prisa por parte de las autoridades marroquíes, sin que hayan sido identificados. Ya el presidente de gobierno español hace días atrás admitía que ahora, después de haber visto las imágenes de los migrantes muertos, al querer atravesar la frontera entre Melilla y Marruecos, no repetiría, como dijo, que el intento masivo de cruzar la valla había sido bien resuelto por la gendarmería marroquí. Vamos a revisar por ello algunas impresiones. Un recuerdo muy especial a las familias de los fallecidos, pero también el reconocimiento del trabajo que están haciendo la Gendarmería marroquí y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, que repelieron un ataque, insisto, un ataque a la frontera de nuestro país. España es de los pocos países que no hace falta que haya ONGs para hacer tareas de salvamento marítimo, porque tenemos una empresa pública que hace ese trabajo. Por tanto, nuestro respeto y nuestro compromiso con los derechos humanos es total, es rotundo. Ahora, creo que hay que señalar dónde está la responsabilidad, que es en el tráfico de seres humanos que articulan las mafias internacionales. E insisto, mafias internacionales que dañan no solamente la integridad territorial, en este caso de España, sino también que están dañando a un país que está sufriendo esa migración irregular como es Marruecos. Estamos profundamente preocupados por la muerte de al menos 23 inmigrantes africanos y lesiones de al menos otros 76 cuando intentaban cruzar de Marruecos a España el 24 de junio. Hacemos un llamado a los dos países para garantizar que se lleve a cabo una investigación eficaz e independiente como primer paso para establecer las circunstancias de las muertes y lesiones. Lo que pasó el 24 de junio de 2022 es una novedad en todo Marruecos. 27 inmigrantes muertos y tantos heridos graves. Es un saldo sin precedentes en Marruecos y que destaca el verdadero contenido de las políticas migratorias marroquí y española. Fuimos a la ciudad de Nador, nos golpearon brutalmente, mataron a nuestros amigos y familiares. El gobierno marroquí dijo que había 23 muertos, pero sabemos que hay más de 70. Es inhumano. Llamamos a no discriminar a los migrantes. Vamos a revisar la reciente crisis migratoria donde han muerto 37 personas, así lo destacan diversas ONGs, al intentar cruzar la frontera entre Marruecos y España. Al menos 37 inmigrantes fallecieron al intentar ingresar a Europa por la valla fronteriza de Melilla, una de las olas migratorias más grandes de los últimos meses. El hecho tuvo lugar el viernes 24 de junio, junto a las puertas de la cumbre de la OTAN, que se desarrolló en Madrid. La crisis se desató a la altura del paso fronterizo del barrio chino, en la zona sur del cercado de 12 kilómetros. El balance que deja el intento de entrada a territorio español por parte de unos 2.000 subsaharianos es también de al menos 322 heridos, en su mayoría migrantes, y una mínima parte de agentes de la Fuerza de Seguridad marroquí. La jefatura policial de Rabat declaró que al menos 5 soldados se encontraban heridos de gravedad. Según confirmaron las autoridades de la provincia marroquí de Nador, 13 de los migrantes murieron al momento de su intento por llegar al territorio español, cuando fueron sorprendidos por la embestida policial. Diversas ONG denunciaron la forma violenta e inhumana empleada por las fuerzas marroquíes con los migrantes detenidos, muchos de ellos heridos que quedaron sin ayuda en el lugar durante horas, lo que incrementó
aumentó más el número de muertes. En redes sociales circularon imágenes que mostraban la cruda realidad de la crisis, decenas de personas heridas y amontonadas ante la mirada de los policías de Mohamed VI. Las autoridades de ambos países estiman que al menos 130 lograron acceder a territorio español. El intento migratorio es el primero reportado desde que Madrid y Rabat restablecieron sus relaciones diplomáticas en marzo pasado tras el reconocimiento español del Sahara Occidental como parte de Marruecos, una decisión que desconoce totalmente la lucha de los pueblos saharaui por lograr su independencia. Vamos a ubicar en el mapa estas dos ciudades españolas justamente en territorio africano. Ceuta y Melilla, puntos de encuentro migratorio. Ceuta es un enclave español situado en el continente africano, específicamente en la península Tingitana, a orillas del estrecho de Gibraltar. Está bañada por las aguas del mar Mediterráneo en su parte más occidental, en lo que se conoce como Mar de Alborán. Al oeste y suroeste, limita con Marruecos. Para 2017, la población de Ceuta era de 84.959 habitantes, concentrados en una superficie de 18.5 kilómetros cuadrados. La ciudad cuenta con una barrera física de 8 kilómetros que separa a este territorio de Marruecos. Se trata de una doble valla del lado español de 10 metros de altura, junto con una tercera valla de 2 metros del lado marroquí. Melilla posee las mismas características que su vecina Ceuta, respetando a su administración y ubicación. Está enclavada en el corazón de la región del Rif, una zona montañosa del norte de África, con costa en el Mediterráneo. Alberga una población de 86.487 habitantes, según el censo de 2019. Además, presenta diversas particularidades debido a su posición geográfica. Cuenta con una barrera física de 12 kilómetros situada en los límites con Marruecos. Su frontera es una de las más pequeñas en el mundo, con una extensión de 15.9 kilómetros cuadrados. Existen varios pasos fronterizos, entre los que destaca principalmente el de Beni Ensar en Melilla, el único que tiene aduana comercial. También destaca el paso de El Tarajal en Ceuta. Estos dos accesos permanecen abiertos las 24 horas durante los 365 días del año. Desde la década de 1970, el gobierno de Marruecos ha reivindicado la inclusión de su territorio de Melilla y Ceuta. El gobierno de España nunca ha establecido negociaciones, ya que considera a Ceuta y Melilla parte del país europeo. Ambas ciudades se consideran puertos francos, con ventajas fiscales, como bonificaciones en algunos impuestos. No se aplica el impuesto al valor agregado y les es devuelto el 50% del capital en impuestos directos. La principal fuente de empleo la otorga la administración pública, con el mayor porcentaje de participación en la economía de todos los territorios autónomos españoles. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella les compartimos nuestra jugada estratégica con la invitación de siempre para que nos sigan a través de esta plataforma digital. @jugada crítica, @Paola P. Telesur a su disposición. La jugada estratégica de hoy, la valla entre Melilla y Marruecos sigue siendo un escenario de muerte. ¿A qué intereses responden las políticas migratorias de España y qué implicaciones generará lo ocurrido? Participe con nosotros. Cuando regresemos vamos a someter este tema al análisis. Ya volvemos. ¿Devoluciones inmediatas o devoluciones en caliente? ¿Alguna diferencia? ¿Qué críticas ha recibido España al aplicar este tipo de acciones a lo largo de los años? Aquí también lo revisamos. Los territorios españoles de Ceuta y Melilla son, junto a otros puntos claves como las Canarias, un foco tradicional de tensiones migratorias desde África. A finales de mayo de 2021, más de 8.000 migrantes irregulares, entre ellos 1.500 menores, llegaron al enclave español de Ceuta desde el vecino país Marruecos. Miles comenzaron a cruzar la frontera de manera irregular, sin encontrar resistencia entre las fuerzas del orden marroquíes, según denunció la prensa española. Los 8.000 migrantes rodearon los dos espigones fronterizos
fronterizos de las zonas del Tarajal y Bensú hasta llegar a las playas sautíes. Al menos un hombre falleció en aguas marroquíes, según las autoridades del país europeo. En ese momento, diversos analistas internacionales atribuyeron el hecho a que España permitiera la hospitalización del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui, Brahim Ghali, por razones estrictamente humanitarias, según Madrid, situación que la diplomacia marroquí rechazó y amenazó con represalias al gobierno español. Esta situación volvió a repetirse en junio de 2022, cuando el pasado viernes 25 de junio, unos 2.000 migrantes trataron de cruzar la frontera a través de Melilla. No obstante, en esta oportunidad fueron 27 migrantes los que perdieron la vida al ser embestidos por la policía de España. Entre tanto, otros 176 resultaron heridos. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solo se limitó a felicitar a las fuerzas de seguridad. Estas no son las únicas 2 veces que ocurre una situación similar en la frontera de Ceuta y Melilla. En España, la práctica se lleva a cabo en la frontera de Marruecos desde 1995. El Tribunal de Estrasburgo condenó en 2017 a Madrid por la devolución en caliente de 2 jóvenes de Mali y Costa de Marfil en 2013. 3 años después, el tribunal cambió sus criterios y anuló la condena, con lo cual avaló la práctica. Todo ello pese a que tanto en la Convención de Ginebra como en el Estatuto para los Refugiados de la ONU, el Convenio de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos y la Directiva de Asilo, entre otras normativas internacionales, impidieron expresamente las devoluciones en caliente por considerarlas una acción contraria al derecho internacional. Organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los migrantes y refugiados han denunciado en reiteradas oportunidades que las políticas de externalización de fronteras en terceros países no solo no ofrecen soluciones verdaderas, sino que dan pie a la instrumentalización de las personas en procesos migratorios para ejercer presión política. Al mismo tiempo, reclaman que las devoluciones en caliente son contrarias al derecho internacional y a la ley española, además de que cualquier medida en este terreno debe adoptarse de forma individualizada. Vamos a someter este tema al análisis. Desde Argentina nos acompaña Sergio Galeana, especialista en Historia de África de la Universidad Nacional General Sarmiento, y desde España vamos a sumar a Juan Luis González Pérez, analista político internacional. A ambos, gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Voy a empezar primero con Juan Luis González Pérez porque me gustaría conocer sobre todo cómo entender, y la pregunta es, ¿dónde queda el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos con este accionar de la Gendarmería marroquí, con la respuesta que ha dado el presidente o jefe de gobierno español Pedro Sánchez, que decía, este fue un hecho bien resuelto, luego se contradijo y dijo, no me dio tiempo de ver las imágenes porque estaba ocupado en la cumbre de la OTAN y pues no ha sido un hecho bien resuelto, hay que investigar. Lo cierto es que en medio de todo este contexto hay teólogos que han calificado lo ocurrido como un genocidio estructural. ¿Cómo entender estos aspectos? Me gustaría conocer el primer matiz en tu lectura. Bienvenido. Hola, Pablo, muchas gracias. Pues realmente hay poco que entender dónde quedan los derechos humanos. Realmente es curioso ver incluso cómo el propio presidente Sánchez, cuando estaba en la oposición, estaba absolutamente en contra de las devoluciones en caliente, por ejemplo, o por el maltrato a los inmigrantes o por la situación de desigualdad que se vivía en el continente africano, y ahora pues simplemente está justificando, no se sabe realmente por qué, lo que sucede en Marruecos, porque en todo caso la denuncia que ha hecho de lo que ha sucedido en ese momento han sido absolutamente tímidas y, entre otras cosas, parece ser que para no enfadar mucho a Marruecos, pero un intento de investigación en el Congreso, uniéndose con el Partido Popular en contra incluso de sus propios socios de gobierno, ¿no? Desde luego es increíble cómo se están vulnerando los derechos humanos, cómo se están vulnerando el derecho de asilo. Estamos hablando de que España, por ejemplo, ha acogido a más de 100.000 personas que venían huyendo de la guerra de Ucrania. Se les ha dado asilo, se les ha dado trabajo, se les ha dado casa, etcétera, y a la gente que viene de Sudán, donde está sucediendo la guerra, igual se lo está tratando directamente a palos o se le está asesinando. Pero es todavía aún peor porque ni siquiera estamos hablando de devoluciones de caliente, que también es que se le ha permitido a la policía, a la gendarmería marroquí entrar en territorio español a masacrar
a los propios inmigrantes y a devolverlos por la fuerza hacia Marruecos. Eso vulnera absolutamente toda la legislación internacional y, desde luego, a 2 metros de donde estaba la Policía de Frontera nuestra, la Guardia Civil, ¿no? O sea, realmente esto jamás ha sucedido y es una auténtica vergüenza ya no solamente para Marruecos, o sea, para España, sino también para toda Europa, porque estamos subcontratando a Marruecos ese maltrato para evitar que esta gente que está pasándolo tan mal, en gran culpa por nuestras políticas hacia África, puedan venir a donde sí vienen sus recursos naturales y donde sí viene su dinero a causa del saqueo fundamentalmente realizado por Estados Unidos, pero sin olvidar a Francia, ¿no? Ahora, le pregunto a Sergio Galiana, a quien también le doy la bienvenida al programa. Sergio, 37 cuerpos que esperan ser enterrados en fosas cavadas a velocidad por parte del reino marroquí. Mientras la Organización de Naciones Unidas y sobre todo varias ONGs y organismos en defensa de derechos humanos piden una investigación profunda, preservar las pruebas y garantizar el trato a las víctimas. ¿Cómo se va a hacer esto si el gobierno del reino marroquí, en este caso, quiere enterrar los cuerpos sin identificar a las víctimas? ¿Cómo entender este procedimiento? Hola, bueno, Paola, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que todo este procedimiento de alguna manera se enmarca en una política más general de ninguneo y de violación de los derechos humanos e incluso de ninguneo de la población migrante, ¿no? Claramente ahí hay una estrategia de pasar rápido, como se algo que como un mal menor o una suerte de problema colateral respecto de la crisis y que se la denomina en términos eufemísticos, ¿no? como una crisis migratoria, cuando en realidad esto lo que estamos viendo es el resultado de políticas deliberadas y que cobra víctimas entre estos migrantes y son doblemente victimizados. Por un lado, en su integridad en términos incluso de la guerra de la vida, e incluso aquellos que pierden la vida, la imposibilidad incluso de tener una muerte o un enterramiento digno, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que hay es una práctica que es absolutamente aberrante y que de alguna manera marca cuál es este doble estándar de España en particular, pero de la Unión Europea en general, respecto del problema de las migraciones, ¿no? Creo que esta estrategia de sacarse de encima el problema rápido, de buscar tratamientos express, con una cosa incluso tan dolorosa como es el enterrar a gente que el único delito que había cometido es buscar un futuro mejor en otro país y en ese sentido ser casi como enterrados como NN, ¿no? Ahí yo creo que hay una vulneración tremenda de los derechos humanos básicos por parte de España, pero vuelvo a insistir, yo creo que se enmarca una política más general respecto de la política de la Unión Europea, respecto de los migrantes del continente africano, como los migrantes de Asia Menor o del sudeste asiático, ¿no? Me parece que ahí hay un doble estándar y lo único que hace es reforzar políticas de exclusión e incluso políticas que van a reforzar la estigmatización del otro, el racismo, y me parece que en ese sentido no hay mucha perspectiva de cambio en políticas respecto de lo que vino sucediendo en el caso de España en gobiernos de signo supuestamente de derecha frente a un gobierno que se autopercibe como un gobierno de izquierdas. Ahora, Juan Luis, lo cierto es que hay también cuestionamientos por el tipo de políticas migratorias que imprime España bajo las bases del continente europeo. Ya la próxima semana hay una sesión del Parlamento Europeo que va a tratar justamente esta situación ocurrida allí en la valla de Melilla. ¿Qué esperar de esta sesión? La primera pregunta, y sobre todo, ¿qué desnuda una vez más este hecho? ¿El fracaso o el éxito de la aplicación de estas políticas? ¿De qué sirve incrementar más de 2 millones de euros a la protección, entre comillas, de la valla de Melilla que imprime de gasto el gobierno español? Te escuché un poco entrecortado. Que es un fracaso. Ahora, Juan Luis, ¿me copias?
Sí, yo te copio. Perfecto. Sí, es un fracaso absoluto de las políticas de inmigración basadas en la seguridad, como quieren hacernos creer. Realmente estamos vulnerando de asilo. El asilo se debería poder pedir en origen, pero también estamos vulnerando la posibilidad de migración legal. O sea, la única solución para que se te puede revisar el asilo, si tienes mucha suerte, es abandonar tu país, hacer miles de kilómetros como buenamente se pueda, cruzando desiertos, etcétera, cruzando después un estrecho. Muchísimas personas van a morir en ese intento, y luego, una vez que llega a la península, en todo caso, si alguna ONG te acoge, pues hay posibilidad de intentar jugar a la ruleta rusa del asilo en nuestro país, que prácticamente casi hay años que prácticamente no se concede nada de asilo. Entonces, bueno, se dice que se está ayudando a través de la cooperación en origen para que los inmigrantes no tengan que salir, pero todo eso queda absolutamente empequeñecido, pues ya digo, por el saqueo por un lado, y muy asustados debemos de estar los que vivimos justamente en esa frontera sur de Europa, como es mi caso, porque lo que viene ahora con la hambruna que se está previendo, con la escasez del trigo y del fertilizante, yo creo que muchísimas más personas van a intentar salir de esa miseria y llegar a Europa como sea. Yo creo que ni concertinas, ni vallas, ni la posibilidad de ser asesinado en la frontera lo van a detener, porque realmente esto no es un tema de mafias, como decía el presidente. Eso es un absurdo. Esto es un tema de desigualdad y es un tema de robo y de latrocinio de recursos, y que sí, que es muy fácil decir que los dineros no tienen frontera, pero a la gente que quiere huir de la miseria se le ponen todo tipo de trabas y todo tipo de fronteras. Ahora, lo cierto es de que este es un tema que no solamente va a trascender dentro de la política interna de España, sino que también refleja otro hecho importante al cual también me gustaría sumar al análisis. Le pregunto a Sergio Galeana, todas estas circunstancias se daban a las puertas del desarrollo de esta cumbre de la OTAN, donde además se marcaban muy bien los posicionamientos de ataque al nuevo orden mundial en tratar de frenar este mundo multipolar que ya se ha desatado, sobre todo con la tensión muy marcada al este de Europa, y con ello tratar de ampliar no solamente el despliegue de su cuerpo militar de 40.000 hombres a 300.000, como señalaba el secretario de la organización, Jens Stoltenberg. Es decir, todos estos hechos tienen implicaciones también geopolíticas. ¿Qué entender de esta coyuntura? A ver, hay varias cosas. En primer lugar, como comentaban recién, hay lo que se expresa y un fracaso de la política de pensar la cuestión migratoria como un enfoque estrictamente de seguridad, ¿no? Eso claramente es un fracaso, porque las migraciones van a pasar, porque la respuesta militar es una respuesta que no va a alcanzar. En ese sentido, creo que la respuesta de la OTAN es una respuesta militar que en general tiende a provocar las crisis más que resolverlas. Digo, a mí me gustaría en este paneo que estás haciendo recordar la crisis en Libia, que es un país que dejó de existir desde la intervención de la OTAN, dejó de tener un gobierno centralizado desde la intervención de la OTAN para el derrocamiento de Gaddafi, con lo cual ahí se abrió una crisis en términos políticos, sociales, que impactó en el mundo europeo respecto de la migración por puertos libios, que sigue siendo un factor muy importante en la desestabilización en la región, y en ese sentido cabe una responsabilidad directa de la OTAN en la destrucción de la estabilidad en esa región, en el norte de África, especialmente en el caso de Libia, con lo cual, digo, lo que uno puede pensar respecto de esa estrategia militar para entenderla o para intentar la resolución del conflicto, claramente es una estrategia que entiendo yo que en el contexto europeo es una estrategia errada, porque en algún punto lo que termina de confirmar es la subordinación de Europa a Estados Unidos, que incluso pensándolo desde una política europea o por lo menos de Europa occidental, la subordinación de Europa a los intereses de Estados Unidos termina siendo contraproducente para la propia estabilidad de la Unión Europea, porque estos conflictos que están generando en el norte de África no tienen un impacto directo en los Estados Unidos, pero sí tienen un impacto directo en Europa. Con lo cual, incluso creo yo, desde la perspectiva
Europea es un error, esta subordinación es una subordinación de muy corto plazo y que lo único que va a hacer es prolongar las crisis o volver las crisis más recurrentes en el continente europeo. ¿Sí? En este sentido, la historia en los últimos 10 años va demostrando esto, que la intervención europea, la intervención de la OTAN en los conflictos en Cercano Oriente, en el norte de África, lo que termina haciendo es repercutir en el continente europeo mucho más que en los Estados Unidos, generando, por un lado, mayor pobreza, mayor destrucción, mayor desigualdad en los lugares donde intervienen, en este caso en el norte de África, pero en segundo lugar, el impacto se ve mucho más en Europa, con lo cual no queda muy claro cuál es el beneficio que obtienen los países de la Unión Europea en esta política de subordinación cada vez más directa respecto de los intereses de los Estados Unidos. Eso me parece que es importante para entender y un poco para poder pensar en forma un poco más crítica la estrategia que lleva adelante la OTAN. Respecto de el tratamiento... Sí, perdón. No, continúa, porque en este aspecto de subordinación que decías de las políticas migratorias de España, sobre todo con el continente europeo, con Occidente, hay un aspecto que también hay que poner sobre la mesa y el análisis. ¿Qué influencia va a tener o tiene el hecho del cambio de política exterior de España sobre el Sahara Occidental, que ha reconocido que Marruecos tendría potestad? Un hecho que además acrecienta la tensión en torno a este punto cuando Rabat, inmediatamente ocurrían los hechos, emitía un comunicado oficial acusando a Argelia, a un tercero, de ser responsable de que más de 2.000 personas saltaran la valla. Es decir, lo ha calificado como una estrategia y un arma geopolítica cuando los que agredieron a estos migrantes de mayoría subsahariana fueron justamente la gendarmería marroquí. Es decir, ¿es una manera de lavarse las manos? A ver, yo creo que esto que vos señalás es una cuestión muy importante para entender ese cambio en la política española y en la política europea respecto, por ejemplo, estos son los coletazos respecto de esta subordinación. Este alineamiento que busca el gobierno español con el gobierno marroquí, en donde de alguna manera uno puede entender esta crisis podría ser pensada incluso como una suerte de moneda que está jugando el gobierno marroquí para buscar un entendimiento mejor con el gobierno de España, ¿no? Usar la crisis de los refugiados como una variable de negociación en el conflicto que realmente le importa a Marruecos, que es el conflicto del Sahara Occidental que vos estás señalando, y que tuvo un cambio en la política española bastante poco esperado en el último mes, que es el reconocimiento implícito a las reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara español, burlando toda la tradición, por un lado, de la política española hacia la región, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, que reconoce que ahí hay un conflicto y que de alguna manera en teoría se está tratando de encontrar una solución pacífica al conflicto del Sahara Occidental. De hecho, las políticas que está llevando adelante el gobierno español son uno puede pensar una negociación más en forma bilateral con Marruecos, en donde el Sahara Occidental termina siendo la moneda de cambio que el gobierno español podría estar dispuesto a reconocer a Marruecos a cambio de una situación, uno podría decir, más, entre comillas, tranquila en Ceuta y Melilla y evitando una crisis de migrantes en esos territorios. Con lo cual, es una situación bastante, uno puede decir, más abyecta, ¿no? de una política exterior en donde reivindicaciones por la independencia y la soberanía del pueblo saharaui, más la tradición que hay del derecho internacional respecto a la situación de los pueblos colonizados, más toda la problemática vinculada a la migración, quedan reducidos a una suerte de toma y daca entre dos países donde realmente lo último que importa parecería que es la suerte de las propias poblaciones que están viviendo en esas situaciones que en realidad son los más desprotegidos, los más subalternizados, los más explotados, los más vulnerables, ¿no? Entonces me parece a mí que la verdad que este cambio en la política española y cierto respaldo implícito de la Unión Europea a ese cambio de política me parece que no trae nada bueno en el futuro para pensar en la estabilidad en la región.
Del futuro, Juan Luis González Pérez, con toda la experiencia, la trayectoria histórica que ha tenido el gobierno español en el trato a migrantes, en la negación de asilo y de refugio, sobre todo más cuando se desata esta tensión al este de Europa, es decir, unos migrantes son bien recibidos, pero otros no, simplemente por la condición ya sea racial, de lengua o de religión o cultura, que es increíble en pleno siglo XXI. Lo cierto es que ante los llamados de una humanización de las políticas migratorias, ante la intromisión e injerencia también por parte de la Unión Europea y del accionar sobre todo del Reino Marroquí, ¿qué se espera? ¿Cuál será el escenario en ese punto fronterizo, en esta valla entre Melilla y Marruecos? Es decir, ¿este hecho será el último que veamos a lo largo de la historia o lamentablemente van a seguir registrándose incidentes, como lo ha calificado el gobierno español, de bien resueltos en un primer momento y que luego cambiaba su postura a decir, pues la situación tendrá que investigarse, cuando además el Reino Marroquí acelera, reitero, el entierro de estas personas para que no sean identificadas? Pues desgraciadamente tengo que reconocer que efectivamente esto va a seguir ocurriendo y durante mucho tiempo. Europa no va a ponerle freno ni mucho menos, porque Europa como política comunitaria ha hecho lo mismo con las fronteras turcas para parar a los inmigrantes que venían, por ejemplo, de la guerra donde Europa ha metido la zarpa en Siria, por ejemplo, ¿no? También hemos visto cómo se ha aliado con los crímenes cometidos contra inmigrantes en Polonia, cuando intentaban llegar fundamentalmente afganos hacia Europa por Bielorrusia, y eso no deja de ser parte de la política europea, con lo cual pues intentarán tapar cuanto antes la vergüenza de estas imágenes que se han difundido en el mundo de la masacre, y seguiremos igual. Y yo creo que aquí no se sabe exactamente por qué el cambio de opinión con respecto al Sáhara del propio presidente o del Partido Socialista Obrero Español. Incluso no se sabe nada, y lo que se está haciendo incluso es intentar justificarlo con ciertas teorías que no se sabe, que no tienen mucho sustento, pero claro, a falta de una versión oficial, pues la gente está diciendo que el presidente pues lo han cogido a través de la investigación o de los pinchazos de los teléfonos en algún tipo de renuncio con el tema del software Pegasus, y que realmente es un rehén de Marruecos, quizás es un rehén más bien de Estados Unidos. Pero esto va a seguir. Marruecos siempre ha conseguido lo que quería, igual que Turquía ha chantajeado a la Unión Europea durante mucho tiempo. Marruecos nos ha chantajeado a nosotros, porque no solamente tiene la llave de la inmigración en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Tiene también la llave del yihadismo terrorista, que no olvidemos que una gran parte de los terroristas que han actuado en Europa venían de Marruecos y se habían radicalizado en Marruecos, y también la llave de la droga, de la drogadicción que se puede, bueno, que viene del sur al norte. Mientras Marruecos tenga esa posibilidad de chantajearnos, pues van a intentar conseguir lo que quiera, y cuando se vea desplazado por la política exterior española, etcétera, pues abrirá una llave, permitirá que sus saharianos lleguen, nos creará algún problema, y entonces volveremos a agachar la cabeza frente a Marruecos, que es lo que parece que se ha hecho en este tiempo. Así que de verdad no creo que se pueda ser optimista, y desde luego mientras haya la desigualdad que hay entre Marruecos y España, y entre África y España, esto va a seguir sucediendo. No podemos obviar tampoco que el Fondo Monetario Internacional ha catalogado a la frontera de Ceuta y Melilla como las fronteras más desiguales de todo el mundo, y eso es algo bastante serio y bastante grave, y desde aquellos lodos, pues de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Si esos organismos internacionales la califican así, ¿qué esperar del resto de las ONGs defensoras de derechos humanos que hoy en día insisten en que haya una investigación independiente de lo ocurrido justamente allí en ese punto, en la valla de Melilla y Marruecos, más conocida como la Valla de la Muerte? Quiero agradecer a Sergio Galeana y Juan Luis González Pérez por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis. A usted que está en casa, recuerde que puede participar con nosotros, su opinión nos interesa. Nuestra jugada estratégica a su disposición en esta plataforma digital, la red social Twitter, @PaolaPTLSur, @Jugada Crítica. La valla entre Melilla y Marruecos sigue siendo escenario de muerte. ¿A qué intereses responde las políticas migratorias de España y qué implicaciones generará lo ocurrido? Cuando regresemos vamos a profundizar el tema de análisis. Ya volvemos.
La migración como arma geopolítica. Vamos a ahondar sobre este aspecto para contextualizar más sobre esta crisis. La migración es un fenómeno humano que ha sido utilizado cada vez con más frecuencia como una carta geopolítica bajo la manga. Desde líderes que buscan criminalizar a los extranjeros y atribuirles los males que una nación enfrenta para con esto ganar votos o desviar la atención sobre determinados asuntos de política doméstica, hasta flujos migratorios que se sobredimensionan para dañar la imagen de un país o se invisibilizan para ocultar las deficiencias de otros. Estas campañas mediáticas son cuidadosamente preparadas para luego desembolsar grandes recursos económicos como concepto de ayudas a los migrantes, pero terminan siendo apropiadas por empresas privadas ligadas a los gobiernos de turno, mientras que el objeto de esas ayudas, los migrantes, reciben muy poco y en la mayoría de los casos nada de estos auxilios internacionales. En otros son simplemente invisibilizados y dejados a su suerte, en la medida en que visibilizarlos implica asumir ciertas responsabilidades que los gobiernos no quieren asumir. La política de fortaleza y de externalización de las fronteras ejecutadas por la Unión Europea ha traído como consecuencia que países que han servido como barrera de contención ante los crecientes flujos migratorios a cambio de presuntas ayudas económicas instrumentalicen este fenómeno como medida de presión geopolítica. De esta manera, los flujos migratorios acaban siendo utilizados como elementos clave en estrategias de negociación y en el ejercicio de presión frente a desacuerdos políticos o simplemente para conseguir más financiamiento. Frente a la creciente desigualdad, las guerras y el hambre como consecuencia del saqueo de los recursos y la injerencia de las potencias occidentales, cada vez son más personas en la necesidad de desplazarse con mejores condiciones de vida. Sin embargo, estos flujos están compuestos por personas con nombre y una historia de vida, personas a las que por un lado se les ha negado el derecho al asilo y por el otro se les ha instrumentalizado en disputas geopolíticas que nada tienen que ver con ellas y su situación de extrema vulnerabilidad. Vamos a profundizar este tema de análisis. Desde Venezuela nos acompaña Luis Paz. Él es internacionalista y experto en África subsahariana. Qué gusto tenerte en esta jugada crítica, Luis. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. A ver, Luis, me gustaría colocar distintas aristas sobre la mesa para poder entender lo que está pasando allí. Primero, preguntarte, lo que ha sucedido en este punto fronterizo, en la valla entre Melilla y Marruecos, ¿podrá profundizar las relaciones entre Marruecos y España? ¿Las debilita? Y sobre todo, ¿cómo el Reino de Marruecos ha utilizado lo sucedido como un arma de guerra al acusar de manera directa a Argelia en medio de esta crisis energética que también atraviesa el mundo, cuando Argelia decide de alguna manera interrumpir la venta de este energético y con ello traer graves consecuencias, es decir, sobre todo a avivar más las tensiones existentes ante el reconocimiento de España sobre el suelo saharaui occidental? ¿Qué nos dices? Sí, ciertamente el tema de las migraciones ha sido uno de los elementos temáticos en la agenda de las relaciones entre España y Marruecos. Ha estado presente durante muchísimo tiempo. Ahora, el caso es que, por ejemplo, en el caso de Ceuta, que es un pequeño enclave, Ceuta y Melilla son enclaves que están ubicados dentro de la zona del norte africano. En el caso de Ceuta son apenas 19 kilómetros cuadrados en los cuales debe atenderse la ola migratoria que viene desde África, producto de otras situaciones que se están afectando al continente africano, que es sobre todo las guerras civiles, el problema de la desertificación, el cambio climático, y eso ha generado una ola migratoria que desde el año pasado hasta la fecha se han acercado aproximadamente 80.000 personas a las zonas de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para tratar de ingresar al territorio europeo. Obviamente este tema lo ha utilizado Marruecos muy inteligentemente. Recordemos el caso que pasó el año pasado cuando llegó a España para atenderse de una afección que era el del COVID, a instancias de Argelia, que Argelia había pedido el apoyo de manera humanitaria a España, y entonces España le concedió eso. Eso generó un roce diplomático con Marruecos, y Marruecos en venganza se hizo una visión más laxa sobre el tema migratorio, dejó pasar oleadas de migrantes hacia la zona de Ceuta y Melilla, y entonces generó una crisis migratoria importante. Hay que dejar en claro que también a lo interno en España hay una ley, que es la ley de extranjería, que en cierto modo es el marco jurídico mínimo que está utilizando el gobierno español para justificar las expulsiones masivas de migrantes que tratan de llegar a Europa utilizando a España.
Obviamente también hay un aval del Tribunal Constitucional de España del año 2020 en el cual dice que sí, que las expulsiones están permitidas siempre y cuando se cumplan ciertas excepciones. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, que la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989 establece que debe privar el interés superior de la persona, sobre todo si son niños que están acompañados o que están en solitario. Esas son las excepciones que estableció también el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Obviamente en España y los organismos de seguridad del Estado, sobre todo los que se encargan de gestionar todo el tema migratorio, han manejado el tema de manera muy rígida, en el sentido de que si llegan una oleada de migrantes, la Ley de Seguridad Ciudadana establece que si tratan de transitar por la línea divisoria entre lo que es el territorio marroquí y Ceuta y Melilla, ellos pueden ser capturados y devueltos hacia Marruecos. Y Marruecos después dispondrá de qué va a hacer con ellos, si los devuelve a su territorio de origen o permanecen ahí y regularizan su situación. Sin embargo, el problema se está gestionando de manera inadecuada porque una vez que llegan esas oleadas no son atendidos adecuadamente según las normativas del derecho internacional de los refugiados de 1951, en el cual se establece que usted debe primero entrevistar a la persona, llevarlo a un albergue, hacerle una entrevista en el cual se le explique cuáles son las razones y si son personas que están siendo perseguidas por temas políticos o huyendo de guerras en sus países, entonces deben tomarse ciertos criterios especiales para esas personas. Eso no se está cumpliendo. Y entonces, obviamente, el problema de Ceuta se está agravando, sobre todo con esta crisis que se dio en este momento, porque atacas el problema desde el punto de vista de la seguridad, pero no vas a las causas profundas del problema, que el problema es la situación en el Sahel, el tema del terrorismo, el tema de las guerras que están afectando a los países africanos, y eso genera que las condiciones de vida de las personas desmejoren y tengan que ir a una migración. El hecho de que Pedro Sánchez haya afirmado de que eso haya sido por un grupo de delincuencia organizada es una minimización del problema, porque ciertamente el problema tiene muchas causas profundas. De hecho, Zygmunt Bauman, en uno de sus libros que se llama Estado de Sitio, él decía que las fronteras europeas, sobre todo las fronteras, el hecho de poner límites a las fronteras, no ocultan el problema, ni tampoco lo difuminan. El problema siempre va a estar ahí, pero el tema es que en la sociedad actual, sobre todo el Estado europeo, trata de mantener a esa migración no deseada, porque ahí sí vamos al debate que incluyó uno de los invitados, de que hay una migración de primera clase y una de segunda. Por ejemplo, ¿por qué se le dio esa prioridad a Ucrania, es una migración blanca, a unos migrantes que vienen de África, que a lo mejor están también en unas condiciones que son difíciles también, porque vienen huyendo de guerras, de problemas de terrorismo graves que hay, por ejemplo, en Burkina Faso, o en Mali, o en Níger, porque ya, por ejemplo, la ruta que se había utilizado antes para migrar, que era la que se utilizaba por Libia, es una ruta que se ha convertido muy peligrosa en los últimos años, y entonces ha generado problemas. Sin embargo, la gestión del problema por parte de Europa ha sido muy laxa, en el sentido de que solamente atienden el problema cuando surge un caso así extremo como lo que ocurrió en Ceuta, pero después como que entran al olvido y siguen en su situación política interna como si nada. Y esa es una de las críticas que se le debe hacer a la Unión Europea, en el sentido de cómo se ha gestionado la crisis migratoria con los países africanos. Obviamente esto es uno de los temas que están en boga dentro de las cumbres Unión Europea-África. Se ha tratado de buscar mecanismos, pero también hay limitaciones y además también hay intereses políticos también, porque a Europa no le interesa recibir migración africana, sino que le interesa recibir una migración desde el este de Europa, por ejemplo, de los ucranianos, o una migración que ellos consideran como más alineado a sus intereses, a su homogeneidad cultural, y no quieren recibir a los migrantes africanos. En España eso ha generado una crisis política bastante importante, por eso que han tratado como que mitigar el problema y tratar de difuminarlo al señalar a los organismos de delincuencia organizada como los responsables del problema, pero no es así. Debe irse a un análisis más profundo de cuál es el problema de la migración africana hacia Europa, y sobre todo en el sentido de no abordarlo desde el tema de la securitización, porque uno ve lo que afirmó España hacia la Unión Europea de invertir más en la valla, pero el problema no es la valla, el problema es resolver
la situación interna de África, ayudar a crear mejores condiciones de vida para entonces que estas personas no se motiven a abandonar sus países, sino que se queden en sus países y puedan participar en el desarrollo económico y social de su país. Esa es la situación que se presenta actualmente ahorita en Ceuta y Melilla. Obviamente, Ceuta tenía una historia importantísima en el caso de España. Primero fue una colonia importante de ultramar, luego la utilizaron como puerto para el traslado de mercancía. Luego, cuando se da la guerra civil española, es importante ahí reconocer el hecho de que Ceuta y Melilla fueron utilizados por el gobierno fascista de Francisco Franco como un eje para poder avanzar hacia Madrid y conquistar España y derrotar a los republicanos. Entonces, luego Ceuta es utilizado como una prisión para los prisioneros políticos que el gobierno español de Franco no quería. Ahora, con el tiempo, la posición de España ha ido cambiando, porque si en la época colonial consideraban que Ceuta generaba un gasto y que ese debía haberse devuelto a Marruecos en su momento, ahora no, ahora consideran que es estratégico, le generen ganancias económicas, y eso ha implicado que cuando Marruecos plantea el tema de la devolución de Ceuta y Melilla, España se hace de la vista gorda y trata de por lo menos congraciarse con ellos en el tema de Saharaui. El hecho de que de reconocer el plan de autonomía marroquí sobre el Sahara Occidental, eso fue como un regalo que le hizo al Reino de Marruecos, pero hay que tener en cuenta que Marruecos chantajeó ahí claramente a España con el tema migratorio para que España cambiara su punto de vista sobre el tema del Sahara Occidental, saliera de su zona de confort, como llama Marruecos a los españoles y a la Unión Europea, y se salieran de ese esquema que plantea las Naciones Unidas, que es un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su destino. No, ellos quieren aplicar el plan de autonomía que plantea Marruecos, y ahí cambió la postura española y eso ha generado grandes problemas. Ahora, el tema del gas con Argelia es otra arista del problema, porque ciertamente hay una guerra fría entre Argelia y Marruecos que ya trazaban una especie de carrera armamentista entre los dos países. Argelia adquiere la mayor parte de su armamento de Rusia, y en el caso de Marruecos obtiene la mayor parte de su armamento por parte de los Estados Unidos. Entonces ahí empiezan las jugadas geopolíticas. Sí. Obviamente a España le conviene estar bien con Marruecos, porque si le estalla otra crisis migratoria, entonces eso genera problemas políticos al interno a un gobierno como el de Pedro Sánchez, que no es tan sólido, que depende de un gobierno de coalición, y entonces genera un impacto en la política interna española. Entonces por eso es que están en ese sentido congraciándose con Marruecos. No lo condenan directamente, sin embargo, fíjense que ya el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ya está pidiendo investigaciones, qué es lo que está pasando con el caso de Ceuta y Melilla. En todo esto quiero preguntarte, ¿en qué queda el papel de la Unión Africana, que también pide una investigación por lo ocurrido en esta valla de Melilla, Marruecos? Más aún cuando tú dices, bueno, hay que resolver a profundidad por qué se genera tanta onda migratoria de los países africanos. Pero es que a Europa le interesa realmente resolver esa situación, pero sí le interesa seguir beneficiándose de la materia prima que recibe de ese continente, y sobre todo, más allá con las implicaciones de este juego geopolítico que traza esta vez, no solamente el gobierno español, sino también el Reino de Marruecos, porque recordemos que sí es cierto, puede haber fallos de tribunales internos, normativas internas, pero en supremacía de la ley no puede ser más que una convención internacional como en materia de derechos humanos y de los refugiados, que además, si han sido ratificadas por los estados, pues deberían cumplirse. Sí, ciertamente el caso es que la Unión Africana está pidiendo esa investigación. Obviamente este problema va a seguir, no va a acabarse, porque el problema migratorio es algo que ya está establecido ya en la agenda internacional, es un problema ya que es rutinario, inclusive no solamente en el caso de Ceuta y Melilla, en el caso de las Islas Canarias, en el caso de la frontera con Libia, incluso la migración intrarregional en el continente africano, producto de las mismas guerras, el terrorismo. Eso también está generando impactos dentro del continente africano. Obviamente Europa ciertamente se beneficia de la mano de obra barata, porque Europa en este momento está envejeciendo, y
necesita mano de obra barata para poder sustentar su crecimiento económico. Obviamente aquí juegan mucho los intereses, hay también intereses también en el caso del gas también, porque ciertamente la guerra de Ucrania con Rusia también está impactando también las relaciones entre Marruecos y España, y incluye Argelia, porque Argelia, uno de los suministradores más importantes de España y de la región del Mediterráneo, ha cortado el suministro de gas, y eso también está impactando en los precios, en el costo de la electricidad en España, y que en un momento Argelia tuvo un rol importante dentro del suministro de electricidad de España, incluso llegó a tener hasta casi el 60-70% del suministro de electricidad, y sin embargo hay una resolución interna, una real cédula que dice que no puede haber un solo país tener el monopolio de más del 80% del suministro de energía, porque eso contraviene la seguridad nacional del Estado. Entonces, hay ciertos juegos geopolíticos aquí con el tema saharaui. Fíjense que el tema lo han invisibilizado muchísimo. Sin embargo, el tema migratorio aquí creo que no va a acabarse, porque ciertamente es un tema que va a estar presente dentro de la agenda internacional. En el caso de Ceuta y Melilla van a tener que tomar medidas España y Marruecos en el sentido de ver cómo gestionar la ola migratoria, de ver cómo lograr que se le dé un trato adecuado a las personas conforme a las legislaciones internacionales, y que ciertamente lo que afirma es correcto, no, la normativa internacional está por encima de cualquier legislación interna, como la que aplican a España, que es la ley de extranjería y la ley de seguridad ciudadana respecto al trato de los migrantes en el territorio. Ahora, hay que tomar algunas medidas importantes a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de la Unión Africana, en la Asamblea General de las Naciones Unidas debería plantear una reunión para tratar este tema específico del trato de los migrantes en caso de Ceuta y Melilla, para posicionar el tema, porque el problema es que si no se posiciona el tema dentro de la agenda de las Naciones Unidas o de los medios de comunicación internacionales, se olvida, pasa una situación como esta y después cae en el olvido y no nos volvemos a acordar sino cuando vuelve a ocurrir una situación como esa otra vez. Y entonces esa dinámica hay que romperla. El caso es que África en este momento tiene problemas importantes en la región del Sahel con el tema del terrorismo, y España está tratando de desviar la atención con ese tema, porque busca posicionar el tema de la seguridad y afirmar que si no resolvemos la crisis en el Sahel, el tema de Mali, el tema de Burkina Faso, el tema de Níger, entonces no seguirán dándose las situaciones de oleadas de migrantes hacia Ceuta y Melilla, el tema del contrabando, el tema del terrorismo y todos esos temas que se están presentando. Quiero agradecerte, Luis Paz, por habernos acompañado en este análisis oportuno, por tu tiempo para Telesur, cuando además España ahora, tras la cumbre de la OTAN, tiene que destinar el 2% de su presupuesto también para aportar dentro de la contribución que hacen los países miembros a esta organización transatlántica, y si fuera otra nación, pues ya estaría sancionada, condenada y expulsada inclusive del Consejo de Derechos Humanos, lo que no ocurre con el Reino Marroquí. Quiero agradecerte por tu tiempo para Telesur y por participar en esta jugada crítica. A ustedes también, por eso cerramos nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez, será hasta un próximo encuentro.